buenos días a cada uno de los presentes. Muchas gracias a la Dirección de la Defensa Pública Penal y juntamente con el proyecto de USAID por invitarme a esta charla en relación a la corrupción. Efectivamente, en relación a la definición de la corrupción, podemos establecer que no existe una única definición de qué es la corrupción. De hecho, ni las propias convenciones se han atrevido a definir exactamente qué es la corrupción. Nosotros, tradicionalmente, en la era individual, correspondía en relación a los delitos de malversación, cohecho y prevaricato. Como vamos a ver posteriormente al ámbito histórico, que tengo algo de los códigos penales anteriores, estrictamente se referían a esta clase de tipos penales. La doctrina ha determinado que corrupción, en términos concretos y fáciles, se puede entender como aquel abuso de poder por parte del funcionario público para obtener una ventaja ilegítima en beneficio privado. Sabemos nosotros que la palabra corrupción en el ámbito del derecho penal se refería estrictamente también a un delito de indemnización sexual de menores, lo que se llamaba anteriormente, ustedes recordarán antes de la reforma, creo que 2009, el delito de corrupción de menores. Actualmente, con el decreto que hoy ya es ley en nuestra nación, la ley contra la corrupción, ya estableció hasta el nombre de la ley, ley contra la corrupción, y que evidentemente se deduce a lo que todos tenemos ya plasmado como lo que se debe de conocer hoy relacionado a la corrupción o los delitos de corrupción. El desarrollo evolutivo de la corrupción, indudablemente, hoy por hoy se le vincula a los delitos económicos. Recordemos que hay tipos penales en otros países que se habla de los delitos socioeconómicos, ahí aparecen varios tipos penales de corrupción. A las organizaciones criminales se destaca también en mercados financieros y no siempre suelen tipificarse en los tipos penales tradicionales. El objetivo específico lo constituyen los diversos aspectos en que se descompone ese deber general. Y hay que pensar que el objetivo esencial que establece la ley contra la corrupción, que recordemos que esto viene desde los años 90, donde las convenciones internacionales, especialmente la Interamericana en el año 1996, empezó a establecer la idea de nuevos tipos penales. Y recuerdo yo que en los años 2003-2004 hubo ciertos proyectos de reforma presentadas al Congreso, donde lleva estrictamente el tema de los delitos que establecía la Comisión Interamericana sobre la corrupción. Y la finalidad es dar a los caudales públicos la aplicación ordenada por la ley. Pues esto se entiende de simple vista, que el dinero pertenece a la sociedad y el dinero se debe de prohibir a cualquier empleado, cualquier funcionario, cualquier persona que ejerce la función de servidor público, evitar que cualquier dinero, aunque sea un centavo, se maneje de un lado distinto más que a lo que se pretende de conformidad con la legislación. No exigir utilidades indebidas por la prestación de servicios públicos. Esto es muy importante. Creo que todas las instituciones a nivel nacional, públicas, debería de instarse a tener esos cursos y de introductorios a ejercer cualquier empleo público. La idea de establecer que nosotros simple y sencillamente servimos al público y nunca servirnos del público. Servir al público, esa es la idea fundamental que creo que todos nosotros, o la mayoría que somos servidores del público, deberíamos de entender desde un inicio para prestar cualquier servicio al público. Nunca servirse del público. Vale la pena recordar que hay muchas historias donde la población cree, erróneamente, que le debe un favor al servidor público. Muchas veces van con una manzana a darles gracias al servidor público. Situación innecesaria, situación gravemente que se debe de erradicar
porque la población, nosotros nos debemos a la población y la población únicamente se merece servirle de mejor manera. En lugar de que nos den una manzana, si nosotros podemos proporcionársela, es mejor que recibir, aunque sea un centavo o una pera. La idea fundamental de estas convenciones internacionales y de nuestra legislación es evitar que el servidor público se sirva del público. Por eso es importante, a mi parecer, que toda institución pública debiera de tener, aunque sea un curso de introductorio, previo a prestar cualquier servicio público, esas ideas de que uno está estrictamente para servir al público. Y esa creo que es la famosa prevención general que nos habla tanto el derecho penal, especialmente en esta ley contra la corrupción, porque efectivamente en este considerando tercero de esta ley nos habla Decreto 31-2012, el Congreso de la República de Guatemala, que el correcto funcionamiento de la función pública contribuye al desarrollo económico, social y cultural del Estado de Guatemala, así como la credibilidad y legitimidad del mismo. Invita a que el servidor público realmente le sirva al público. Y este efectivamente sería el objeto general de lo que habla la ley contra la corrupción y efectivamente las convenciones internacionales. En lineamientos generales tenemos las famosas convenciones, como ya manifesté, la Convención Interamericana contra la Corrupción en el año 1996, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros de transacciones comerciales internacionales en el año 1997, y también indudablemente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el año 2003. Estas convenciones fueron a la larga la base jurídica importante para lo que hoy tenemos como ley contra la corrupción. El bien jurídico tutelado sabemos perfectamente que es la administración pública, o sea, el correcto desempeño de la función pública. La conducta que trata de establecer o se establece en los tipos penales es corromper o intentar corromper, atender a la solicitud de las autoridades o funcionarios, prometer, ofrecer o conceder cualquier beneficio o ventaja. Recordemos, como servidores públicos tenemos que saber que únicamente nos debemos al público para servirle estrictamente al público. El objeto, cualquier beneficio indebido. El único beneficio que se debe de tener presente es beneficiar al público, no beneficiarse en forma particular. Sujetos, efectivamente se habla del sujeto activo, que es el servidor público, aunque hoy día indudablemente también entra el particular. Sobre eso hablaremos más adelante, sobre la corrupción que también ocurre en el ámbito privado. Hoy se suele manifestar estrictamente al ámbito público, al funcionario público, a aquel empleado público, pero también está en lo privado. Y ya la normativa comparada ya tiene tipos penales estrictamente para la corrupción privada. Funcionario o empleado público, nosotros podemos recordar y establecer en el decreto 31-2012, en las disposiciones generales que aparecen en la parte final del Código Penal, nos determina qué es un funcionario público. Y la verdad es que llego a la conclusión, que puedo estar equivocado, que cualquier persona que preste un trabajo para servir al público ya es considerado como funcionario público, maneje o no maneje fondos públicos. La idea es evitar ese abuso de poder que puede tener cualquier empleado público frente a cualquier ciudadano. Y hoy día está muy interesante las historias guatemaltecas, porque recordemos que Guatemala ha sido muy importante con la lucha contra la corrupción a nivel mundial. Recuerdo el año 2004 o posterior al año 2004, que se empezó prácticamente a juzgar a un expresidente, a juzgar a un exvicepresidente
a condenar a un director de la SAT, condenar a un Contralor General de Cuentas, se condenó también a un ministro de Finanzas Públicas y se condenó también a un ministro de Gobernación. Esa lucha de 2004 nos parece fantástica, no digamos la de 2015 a la fecha, donde ya esto trascendió fronteras y trasciende hacia nosotros también, porque determinamos hoy por hoy esa prevención general del derecho penal, porque recordemos que la idea del derecho penal es prevenir, y esto que está pasando lo que nos está instando es que en el futuro, hoy y el futuro, actual y el futuro, ningún empleado público, ningún funcionario público abuse de su autoridad. También se agradece esa cultura de denuncia que está hoy por hoy haciéndose valer por la ciudadanía. Hoy todo empleado público debiera de tener cuidado hasta la forma de conducirse y conducir. Cualquier funcionario público ahora está prácticamente en el ojo de cualquier ciudadano que determine que existe un abuso de poder. Y eso se agradece no solo por esa prevención general negativa o la combinación legal que aparece en esta ley, sino también por los órganos de justicia y el Ministerio Público y la CICIG, que han venido a establecer, a tratar de establecer este orden que legalmente está a partir del 2012. Aparte, obviamente, hay otros tipos penales que desde el año 73 ya habían estado establecidos. ¿Cómo está la evolución de los tipos penales de la corrupción? Ahí pusimos una evolución de tipos penales históricos, solo para pequeña referencia. Que esto viene desde 2000 años antes de Cristo, ya se hablaba de estos delitos de corrupción. Tenemos la gran ventaja hoy día de tener la biblioteca cibernética o la biblioteca de internet, situación que antes no teníamos y no vivíamos, pero obviamente esto tiene que ser confrontado con otras fuentes. A raíz de esto se puede establecer esa historia de que existían unos códigos que ya establecían ese tema de la corrupción, que no es nuevo, obviamente. Podemos ver aquí los decretos de Neferkaré de Egipto, 2278 años antes de Cristo. Podemos establecer que ya tenían normas legales que decían o que establecían la posibilidad de promover juicio criminal en contra de los funcionarios corruptos. 2200 años antes de Cristo. Algo que no logré establecer o corroborar, por eso es que no lo incluí, son las famosas 5 penas del libro chino. Hasta qué punto también contenía el tema de la corrupción, pero vale la pena considerar hoy día que el año pasado, abril 2016, en China ya se estableció la pena de muerte para el funcionario corrupto. Aquel funcionario corrupto que dice que provocó la corrupción equivalente a 400.000 euros por parte del Tribunal Superior del Pueblo de China o Popular de China, se le impondrá la pena de muerte. Una pena muy drástica, por supuesto, pero la idea es sobreponerse y sobrevalorar el tema de lo que es la corrupción, y que a partir de los años 90 esto se ha venido promoviendo más y más, y en Guatemala, vuelvo a insistir, ha sido pionera en estos temas. Código de Hammurabi obviamente también nos hablaba sobre el robo al Estado. El derecho hebreo, soborno de jueces. El derecho romano, en la tabla séptima, hablaba sobre la malversación de los fondos públicos. Desde esa antigüedad ya se establecía el tipo penal y castigaba el soborno, que viene prácticamente a hacer sufrir y pesar a la población.
Hoy día, ya aterrizando en Guatemala, podemos empezar desde el famoso código de Livingston, que mucha gente lo añora, que se habla muy bien del código de Livingston, que a la larga era una traducción del código de Luisiana, se tradujo al español por parte de José Berrondo creo que era, del inglés al español, y ahí se constituyó también ese código Livingston, que para algunos afortunado y por otros desafortunado estuvo un año de vigencia en Guatemala, y contemplaba los siguientes delitos cometidos por los jueces o jurados, porque recordemos que en el código de Livingston, especialmente en el proceso, como eran 5 libros, en el libro de procedimientos ya establecía el famoso jurado. Entonces establecía ahí delitos cometidos por los jueces o por los jurados. De los delitos contra el Poder Ejecutivo y los funcionarios ejecutivos se hablaba sobre el cohecho. Los delitos que afectan las rentas públicas, el funcionario que se apropiara de dinero o esa persona que extorsione a otra. También esos delitos se contemplaban en el Código Penal de 1877, donde se establecía la prevaricación, nombramientos ilegales, cohecho, malversación, fraudes y exacciones ilegales. 1889, casi la misma tipología. Código Penal de 1936, con algunos cambios, y el Código Penal nuestro de 1973, que haciendo la investigación correspondiente, tengo la fortuna de tener todos los códigos, pero el código nuestro del 73, el que tuve la fortuna de estudiar, me encontré que exactamente es el mismo tamaño que hoy es la ley del organismo judicial, el 73 de ese año. Obviamente a esta fecha ha crecido en demasía, donde tenemos, aparte de este código grande, aproximadamente, desde mi parecer, tenemos casi 42 leyes penales especiales que tienen relación con nuestro código penal. Entonces prácticamente es una Biblia nuestro código penal, pero ya aterrizando con la ley contra la corrupción del año 2012, que es una ley que está prácticamente incorporada a nuestro código penal, tiene aspectos generales muy importantes que a mi parecer todo empleado, todo funcionario público debiera de conocer al nomás llegar a ser empleado público, porque las situaciones son especiales donde existe un aumento en las sanciones solo por ser funcionario público. Por ejemplo, dice aumento de sanciones para los funcionarios públicos. Se aumenta una cuarta parte para todos los delitos. Por el hecho de ser empleado público y se comete un delito, eso sí, con la característica especial de abuso de su cargo, ya se le aumenta una cuarta parte del delito correspondiente. Bueno, insistir, siempre y cuando el requisito ineludible, abusando de su cargo, el abuso del cargo, eso es lo que conlleva a establecer ese aumento de la cuarta parte. Prácticamente no somos iguales frente a la población, y eso es lo que hace que se incrementen las penas por el abuso del poder. Otro tema importante es que son inconmutables los delitos que cometa el empleado público, siempre y cuando sean delitos que atenten a la administración pública o administración de la justicia, son inconmutables. Estos delitos, por el bien jurídico que se protege tanto la administración pública como la administración de la justicia, están desde el artículo 408 al 475 del Código Penal.
desde el atentado, abuso de autoridad, malversación, cohecho y todos los tipos penales que aparecen en esos dos capítulos. También la inhabilitación especial. Se pierde el empleo y se le inhabilita a no poseer otro empleo como mínimo 4 años. O sea, son características especiales para los que somos empleados públicos, o mejor dicho, servidores públicos. Un tema también interesante en esta ley es relacionado al aumento del plazo de la prescripción. No somos iguales que el público, somos servidores públicos, y por eso la nueva ley nos establece que para la prescripción es el doble de la pena. Recordemos que para el público la prescripción es la sanción que corresponde a aumentar una tercera parte. En nuestro campo, como servidores públicos, estamos desde el doble de la pena, y una situación aún más: empieza a computarizar la prescripción desde el momento en que se deja el cargo, o sea, no desde el momento en que se comete el delito, desde el momento en que usted deja el cargo. Son las características especiales que tiene esta ley, que, vuelvo a insistir, se incorporó directamente al Código Penal y dirigido estrictamente a nosotros como servidores públicos. Es aprender a servir al público. Y una característica muy especial en estas disposiciones generales que apareció en este decreto del año 2012 es relacionado a la responsabilidad de la empresa. Es un tema poco tratado, lamentablemente poco tratado en Guatemala, aunque en el ámbito internacional se ha llenado de páginas la escritura sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Recordemos que anteriormente solo teníamos la ley contra el lavado de dinero, el terrorismo, y la ley contra la narcoactividad, que tenía la responsabilidad de la persona jurídica en forma directa. Pero hoy día, por esta reforma a la ley contra la corrupción, prácticamente ya la responsabilidad de la persona jurídica es directa para todos los delitos. Obviamente hay mucha discrepancia entre los autores, pero ya es ley, y en el ámbito europeo también fue muy discutido, y también ya existe ley para la responsabilidad directa de la persona jurídica. Recordemos que existen posiciones encontradas en cuanto a la acción y responsabilidad de las personas jurídicas. Hay quienes manifiestan los argumentos en contra, tomando en cuenta la acción y la responsabilidad de las personas jurídicas. La dogmática dice que desaprueba rotundamente la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Por qué razones? Dice, no puede existir acción como primer elemento esencial de la teoría jurídica del delito. También dicen, no se puede responsabilizar penalmente a un ente jurídico, puesto que se estaría violando el principio de culpabilidad. También dicen que el penalizar a una persona jurídica por los actos voluntarios de personas individuales que la integran, se estaría facilitando una violación al principio ne bis in idem. También dicen que en cuanto a la función de la pena, no se puede esperar los efectos preventivos generales y especiales de las personas jurídicas, en virtud de que la persona sancionada no tiene la capacidad intelectiva de motivarse
de la disuasión del hecho y a la resocialización. Pero ojo, también hay posición que manifiesta lo contrario y argumentos especiales para establecer que sí es viable la responsabilidad de las personas jurídicas. Los argumentos a favor establecen que la persona jurídica tiene capacidad de acción. ¿Por qué tiene capacidad de acción? Porque dice que posee plena facultad para contraer derechos y obligaciones. En el derecho civil, mercantil y laboral se pueden concertar contratos legalmente válidos con una persona jurídica. También manifiestan que la sociedad actual no puede permitir la irresponsabilidad de personas jurídicas que hayan cometido hechos criminales. También manifiestan que es incuestionable que las personas jurídicas en el ejercicio de sus funciones legales cometen actos ilícitos. Manifiestan que actualmente no basta con el hecho de sancionar únicamente a las personas individuales, como los gerentes o administradores, puesto que son de fácil reemplazo y la persona jurídica seguiría vigente y activa, perpetrando muchos más crímenes en contra de la sociedad. Así también señalan que se tiene antecedentes en otras legislaciones donde se ha establecido la responsabilidad directa de las personas jurídicas. Tal es el caso de Francia desde el año 1993, Código Penal de Portugal, de Bélgica, Perú, donde ya se establece esa clase de responsabilidad penal directa. Hay algo interesante lo que nos expuso el doctor Zaffaroni. Yo no sé si todavía él seguirá con esa idea, pero en una sentencia de casación en el caso Fly Matching SRL en agosto de 2006, el doctor Zaffaroni indicó que el único sujeto activo al ser humano respecto del cual puede reaccionar al Estado con las penas legalmente previstas, excluyendo por ende a las personas jurídicas de acuerdo con el principio societas delinquere non potest, el cual salva además los irrenunciables principios de culpabilidad y personalidad de la pena, que más allá de lo expresado en torno al concepto de acción, existen otras limitaciones que no hacen viable la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En efecto, dice Zaffaroni, una de ellas está configurada por la imposibilidad de realizar a su respecto el principio de culpabilidad, dado que no resulta factible la alternativa de exigir un ente ideal, un comportamiento diferente al injusto, precisamente por su incapacidad de acción y autodeterminación, negando así la base misma del juicio de reproche. En este sentido, dijo Zaffaroni en ese fallo, asiste razón al fallo apelado cuando afirma que la capacidad penal de una persona implica la derogación de los principios que rigen la acción, la imputabilidad, la culpabilidad y la pena. Vuelvo a insistir, no sé si 10 años después mantiene la misma postura. Pero hoy por hoy se lo traje a colación porque definitivamente sería viable y nos corresponde a nosotros tratar de estudiar, de escudriñar más el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque hoy día los europeos o los grandes juristas de Europa, uno de los temas que están tratando muchísimo es la compliance. La compliance en el ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Qué es la compliance? Se dice, es cuando se determine un hecho delictivo por parte de la empresa jurídica, ya sea por medio de los gerentes, directores, empleados, se tendrá que establecer en el injusto o en la culpabilidad la existencia o no de una normativa administrativa de la empresa, donde se establezca la existencia de una correcta organización interna, con el fin de prevenir y detectar cualquier hecho delictivo. ¿Qué es lo que nos insta a esto? Es que toda empresa y también, digamos, organización debería de tener esos órganos o esas instituciones o esas normativas internas
que traten de prevenir cualquier hecho delictivo, porque previendo y tener esas normas claramente establecidas con la idea de prevenir cualquier hecho delictivo de sus gerentes, de sus administradores, de cualquier empleado, se tendría que establecer, según dice la doctrina, porque a través de la compliance, derivado que por medio, que es el conjunto de normas internas de detención y control delictiva, y a pesar de ello las personas físicas consumaron un hecho de tal magnitud, se tendría que determinar la irresponsabilidad penal de la persona jurídica por el programa de cumplimiento de organización interna. Vuelvo a insistir, son temas interesantes que nosotros deberíamos de abordar, o la misma jurisprudencia va a tener que analizarlo en su momento. Sabemos que no existe mucha actualmente en los procedimientos esa responsabilidad directa de las personas jurídicas, pero va a llegar en su momento, y la idea es que la jurisprudencia o la doctrina guatemalteca vaya estableciendo ciertos parámetros o ciertos criterios apoyado con la doctrina internacional para establecer hasta qué punto una persona, teniendo esa normativa interna, tratando de evitar a toda costa cualquier hecho delictivo, y a pesar de eso se comete uno, hasta qué punto va a seguir siendo responsable. Entrando ya a la parte especial de esta ley contra la corrupción, podemos establecer un sinnúmero de tipos penales que no voy a entrar a cada uno de ellos porque de ustedes es ampliamente conocidos, pero se habla desde la destrucción de registros informáticos, incumplimiento de deberes, el famoso incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial que tanto dolor de cabeza nos da a los empleados públicos por olvidos. Pero hoy día la jurisprudencia tiene que ir estableciendo hasta qué punto puede existir un ne bis in idem, aunque sabemos que el tipo penal ahí lo aclara en la parte final, donde independiente de la responsabilidad administrativa es una responsabilidad directamente penal. Pero creo he tenido algún conocimiento que la jurisprudencia ha tratado de zanjar por parte del el principio ne bis in idem, de evitar ese juzgamiento por ese incumplimiento. Pero es algo que la jurisprudencia y posiblemente la misma Corte de Constitucionalidad tendrá que ir delimitando. Pero son tipos penales que aparecen en la ley contra la corrupción, los famosos cohechos, que ya todos los conocemos, tanto el activo, el pasivo, el ámbito internacional. Los enriquecimientos, el testaferrato, que es un tema que venía desde la Convención Interamericana del año 1996 tratando de impulsar el tráfico de influencias, la denegación de la justicia. Y también aparecen otros tipos penales diferentes a la ley contra la corrupción, que efectivamente es una ley que tiene ciertos tipos penales, pero sin dejar atrás otros tipos penales que también tienen que ver con la corrupción, como el famoso lavado de dinero, la defraudación tributaria, la defraudación aduanera, que a la larga se le hace daño a la población, porque es dinero que bien efectivamente tendría que ir a la población, no a un fondo particular, sino a un beneficio general. Para ir concluyendo, es un atrevimiento el que voy a hacer, porque es un atrevimiento. Hay algunas propuestas que recordemos que, y siempre lo he manifestado, que de las peores ideas, y que esta puede ser una mía, puedan surgir las mejores ideas que pueden ser de ustedes. Pero algo se tiene que empezar. Vuelvo a insistir, Guatemala ha dado grandes pasos. De hecho, hay muchos compañeros, servidores públicos, que tienen temor, y qué bueno que exista el temor, porque la idea es que se haga bien las cosas, que se sirva al público, nunca servirse del público. Y dentro de las propuestas, como dicen los grandes juristas del eje Ferrenda,
lo que ya manifesté en su momento y que ya existen en otras legislaciones, porque tampoco es una idea original, es tipificar el tema de la corrupción privada. ¿Existe corrupción privada? Claro que lo existe. Siempre se achaca a los empleados públicos, pero existen también empleados de las oficinas privadas que cometen actos distintos a lo que la ciudadanía percibe. ¿Qué pasa en aquellas grandes empresas que subcontratan a otras pequeñas empresas? Donde las pequeñas empresas compiten para ser subcontratadas por la empresa mayor. Pero esa empresa mayor, hay ciertos empleados que empiezan a hacer negocios para acreditarle a determinada empresa un subcontrato. ¿Quién sale perjudicado ahí? No solo sale perjudicada las demás empresas o empresas pequeñas, sino que también al público general, porque ese 10% de comisión que se dio para obtener ese subcontrato, ese 10%, ¿a quién se lo van a recargar al final del camino? A la población. Y ojo, no es solo lo público, también en lo privado. Y en esas legislaciones de derecho comparado ya se establece con claridad esa corrupción en el ámbito privado, porque se perjudica no solo en el ambiente general, sino en el ambiente particular, no solo la empresa mayor, sino las empresas que compiten. Otro tema, otro tipo penal que aparece en el derecho comparado en relación a la corrupción, es la corrupción en el deporte. Claro que hay corrupción en el deporte, pero como es muy privado, ¿qué pasa? ¿Cuánto se sale o se puede perjudicar en el deporte? Cuando efectivamente se le favorece a alguien injustamente. No solo la ganancia, no solo los puntos, sino que alrededor puede existir hasta ciertas apuestas económicas que también salen perjudicadas a las personas que le hicieron perder. O no digamos los mismos integrantes de los equipos correspondientes. O sea, también en el derecho comparado ya se habla de la corrupción en el deporte, tipos penales establecidos ya en ley. Y en cuanto a las otras propuestas, efectivamente son idealistas que pueden ocasionar bastante controversia, pero vale la pena empezar a analizarlas. La protección internacional de los testigos. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas nosotros de los testigos? Se van, se esconden, o en memoria tengo varios casos de asesinatos. ¿Por qué no se protege a los testigos en el ámbito internacional? Sé que el Ministerio Público, sé que la CICIG han hecho grandes esfuerzos y siguen haciendo grandes esfuerzos, aplaudibles obviamente, pero es de facilitarles también el tema de crear esas convenciones. Yo sé que hay algunas convenciones, pero hacerlos de manera más clara para que los temas de corrupción, o no digamos de delitos de narcotráfico o de crimen organizado en general, tratar de proteger a través del aislamiento del país a otros países centroamericanos y darles toda la protección correspondiente a los testigos, que es fuente clave para la sanción correspondiente. Y por último, pues se tiene el tema, es un pensamiento. Sabemos que existen algunas instituciones centroamericanas ya bien constituidas, tratar de modificar y establecer un sistema centroamericano de justicia. Hoy tenemos, creo que en Honduras, un gran ejemplo, parte de la comisión de la OEA,
que va a integrar un sistema de justicia en Honduras, con sus propios jueces, sus propios fiscales, su propia integración de sistema, estrictamente para la corrupción. Y la idea es, ¿y por qué no hacerlo en el ámbito centroamericano? Quizás no solo para la corrupción, sino también para el crimen organizado. Tratar de establecer, al menos son pequeñas ideas, para que poco a poco se vayan madurando y establecer en un momento dado son viables o son inviables. Pero tomando en cuenta que hoy tenemos ciertos órganos centroamericanos, creemos que lo más importante es el tema de la corrupción, porque el tema de la corrupción es global. Tenemos casos en Alemania, tenemos casos en España, tenemos casos en Italia, tenemos casos en China, donde efectivamente la corrupción es enorme, no solo en Guatemala, y se ha perseguido y se sigue persiguiendo. Guatemala, tenemos la fortuna, yo siempre lo he dicho, de tener a un Ministerio Público fortalecido, a una Comisión de las Naciones Unidas fortalecida, que ha atacado grandemente a esta clase de personas o servidores públicos que se han servido de los fondos públicos. Pero no solo Guatemala, creemos que también en el ámbito centroamericano, hoy día creo que Costa Rica tiene un problema similar con la fiscalía, o sea, es a nivel centroamericano. ¿Por qué no crear un sistema o transformar un sistema centroamericano estrictamente para el control y juzgamiento de la corrupción y, por qué no, agregar el crimen organizado? Con un sistema similar a lo que puede ocurrir hoy en Honduras o la Corte Penal Internacional. Muchas gracias por su atención.